5 domingos de culminar este año. Nosotros estamos hasta el 22 de diciembre, creo que es 21, es un domingo, o sea, hoy 4 domingos más, porque 24 es un miércoles, un martes, 24, 23, por eso estoy diciendo que 22. ¿Sí ven? Es que no obedecen a los pastores esta parte, acá sí son obedientes. Voy a hablarle a ustedes. El domingo 22 terminamos este año, volvemos hasta después de Reyes, que es el tiempito que nosotros nos tomamos de descanso, porque también nos cansamos y también somos humanos. Y entonces son prácticamente, creo que 3 domingos que descansamos. Quedan 5 domingos. Entonces yo dije, bueno, Señor, ¿de qué predico? Y estuve revisando mis apuntes, mirando, y vi un tema que es muy interesante. Y le dije a mi esposa, tengo un material acá, que lo recibí hace años. Y dije, bueno, lo tengo. Y me puse a estudiarlo y resultó... Entonces, quiero hablarles de los estados de la tierra. Son 5 estados en 5 domingos, para terminar este año. Entonces son 5 estados de la tierra que la Biblia nos muestra cómo ha cambiado. Si yo les digo hoy que voy a hablar acerca de la creación del mundo, ¿qué creen que les voy a hablar? Porque aquí hay una confusión entre la primera creación y la recreación del mundo. No son 2 cosas iguales, son dos cosas distintas, no son iguales. Entonces eso es lo que quiero que aprendamos, que la tierra ha pasado por 5 estados diferentes. Y eso nos muestra más quién es Dios, que Dios es real. Es importante saber esto. Como le digo, este material lo recibí hace más de 10 años. Y estudiando este material, pues fue muy hermoso volver a... Entonces permítanme, oramos por la palabra y entramos en la predicación. ¿Listo? Oremos. Padre bendito de gloria, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Hoy te quiero pedir, Padre, que me guíes a predicar tu palabra, que me ayudes a traer a memoria lo que he estudiado, Dios, lo que he memorizado, lo que tú me has dado por revelación, y que me ayudes, Papá lindo, a poder dar este mensaje lo más fácil posible, entendible, para que lo podamos tomar, Dios. Te entrego mi vida, Dios, y te pido, Padre, que tu Santo Espíritu me acompañe para poder llevar este mensaje, Padre. En mis fuerzas es imposible, guíame a través de tu Santo Espíritu, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y bajo este poder y esa unción de tu precioso Espíritu Santo en mi vida. Amén y amén. Entonces, quiero hablarle acerca, el tema para hoy es la creación. La creación. Hoy primer domingo voy a hablar de la creación. La tierra fue creada, después fue recreada, después se contaminó, después llegó a la depravación, y hoy en día el último estado es el colmo de la depravación. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice, en los últimos días el colmo de la depravación aumentará, y es lo que hoy está. Eso nos muestra, eso tiene que ver con escatología, porque eso nos muestra que Jesús viene pronto. Porque la Biblia nos va a mostrar cómo el Señor dijo que las leyes serían las que mandarían por encima de los principios, de la ética y la moral. Y hoy en día tú te autopercibes de lo que se te pega la gana y que tienen que respetar eso, porque es ley. Tantos movimientos que hay, ¿no? El woke, el feminismo, el LGTBIQ más HJ elevada a la 4ª potencia, y todas estas creencias diabólicas que se han venido para tapar la verdad de la palabra de Dios. Entonces quiero hablarles de la creación, y esto nos ayuda un poquitico para poder tener respuesta. El ateísmo existe porque están peleando en contra de Dios, y el ateísmo quiere buscar a Dios. Alguien había hecho una pregunta, alguien que está acá, la llamó otra persona que hoy no está acá, que debería estar acá,
porque le hizo la pregunta a esa persona: yo quiero acercarme a Dios, no sé cómo, y lleva años en una iglesia que no es cristiana. Entonces esa persona me llama y me dice: parce, ella se quiere acercar a Dios, no sé qué, si se cuánto, entonces pues uno le aconseja, pues lea la Biblia y ore. Y yo le dije: no, porque el diablo se sabe la Biblia y no nació de nuevo, y todas las religiones oran y no por eso son hijos de Dios y se acercan a Dios. Entonces la oración y la lectura de la palabra son resultados de que yo ya estoy cerca de Dios. Por eso es que no gusta orar, por eso es que es muy difícil leer la palabra. Pero si leer la Biblia y orar nos acercar a Dios, los musulmanes, todas las religiones son salvos. Entonces yo le dije: confronta a esa persona y háblale de una. Nosotros tenemos que hablar la verdad. ¿Quieres acercarte a Dios? Reconoce tu pecado. Juan 3, para nacer de nuevo, es que no siento a Dios, es que no siento, obviamente, porque a veces en la iglesia hay religiosidad, hay trigo y hay cizaña. Si yo no he nacido de nuevo, yo nunca voy a experimentar que Dios está cerca a mí. Nunca lo puedo experimentar. Experimento religión y por eso no siento nada, no pasa nada, me da igual orar o no orar. Es que necesito acercarme a Dios. Hay una manera de acercarse a Dios. Primero, pídale perdón a Dios por sus pecados. Segundo, reconozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando eso suceda, cuando yo lo reconozco, es porque cambió mi vida. Y cuando eso sucede, ahí es que yo me acerco a Dios. Él dice que el que se acerca a Él yo me echo fuera. Pero si esta semana tuvo esta consejería y esta persona entendió eso, hoy debería estar acá sentada. Y no está. O sea que la gente quiere escuchar algo, pero no quiere obedecer. Mucho comezón de oír. Y está en la iglesia de Piraquí, la profecía. Perdón, eso no es iglesia. Perdón, eso no es iglesia. Está en el circo de Piraquí. No hablo de las personas, hablo de ella como payasa dirigiendo un circo. No hablo de las personas, porque hay personas con buen corazón que están engañadas. Pero eso no es una iglesia. Ese es el problema del ateísmo, que la gente quiere acercarse a Dios y la ciencia quiere acercarse a Dios. Estaba leyendo, me puse a leer mucho acerca de la ciencia, del Big Bang, de todas estas cosas, y veía mucho cómo mucho científico ha tratado de buscar a Dios, de a través de la ciencia conocer a Dios, y dicen que eso los ha vuelto más ateos, que no han decidido porque la ciencia no le ha demostrado a Dios. Y uno dice: ¿cómo no, si la ciencia sí demuestra a Dios? ¿Saben cuál es la diferencia? Que Dios no es revelado por conocimiento. Dios es revelado por un corazón nuevo. Y la ciencia, cuando he nacido de nuevo, me da mucha más revelación. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, una mente natural no entiende las cosas de Dios. Entonces, si solamente están: quiero que me muestre Dios con las piedras, y no hay revelación más profunda de que a través de las piedras Dios nos habla, no va a pasar nada y nunca va a ver a Dios. Pero una persona espiritual no necesita tanto: muéstreme. ¿Ven los devocionales de esta semana? Todo lo que ha pasado, y dice: usted lo que necesita verdaderamente es creer en Dios. Viéndolo, viendo los milagros, viendo las sanidades, y no pasa nada. Por eso ese show en las iglesias, eso no me muestra personas salvas, me muestra personas emocionadas. Entonces, voy a hablar acerca del primer estado de la tierra, desde la creación. Génesis, ¿cómo voy a hablar sin entrar en Génesis capítulo 1? Miren, la Biblia es tan hermosa porque ni siquiera la ciencia ha podido explicar por qué una persona hace aproximadamente 5.000 años cronológicamente explicó lo que la ciencia hasta ahora está descubriendo. Y ese tiempo la ciencia no estaba avanzada. ¿De quién estoy hablando yo? De Moisés, que escribió el Pentateuco. ¿Cómo él escribe esto? Como si él fuera astrónomo, fuera
filósofo, fuera de todo, científico, y supiera todo y lo hubiera escrito. Él no sabía nada. ¿Cómo nos damos cuenta que esto es palabra de Dios, es revelado? Y que Dios se la dio a un hombre para que 6.000 años, 5.000 años casi después, ¿cierto? Porque fue después de Adán, se empezara a tener la revelación de lo que un día se plasmó allá. Nadie ha podido decir eso. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 1, nos muestra a Dios. Nos va a mostrar varios aspectos, solo con el primer versículo. Hoy vamos a estudiar solo Génesis 1:1. Y nos muestra aquí muchas cosas de Dios. Lo primero, cuando yo leo, dice: en el principio creó Dios. ¿Sabe qué es lo primero que el mundo, el ateísmo y todo el mundo tiene que entender? Que Dios no es un ser creado. La Biblia empieza diciéndolo: en el principio creó. Él es nuestro creador. La gente sigue, solamente si yo leo el primer versículo y digo: en el principio, Dios es creador. Punto. Pero no, el átomo, la molécula, la partícula, el microscopio, la teoría del Big Bang, todos la saben. Para resumir lo que yo leí, dicen que hace billones de años unos átomos, unas partículas explotaron. O sea, el principio de todo lo que se ve del universo, de todo, fueron unas partículas, unos átomos, ¿cierto? Unos átomos que un día se activaron y se explotaron, y de ahí esas partículas, esos átomos, crearon todo lo que hoy existe. La pregunta que le hicieron a estos científicos, y que le han hecho muchos, y que Einstein fue uno de los que dijo: pero bueno, si fueron unos átomos, ¿quién creó el átomo? Y si los átomos explotaron, ¿quién los activó? Si así fuese verdad, que este mundo fue desarrollado así, antes de ese átomo hay un alguien. Es muy fácil. Ya uno aquí ya se queda listo, como las preguntas que me hace la hija de Carlos. Ya me diría: listo, pastor. Entendido. Pero, ¿y entonces por qué? Entonces, un poquitico lo que voy a hablar hoy. Génesis 1:1 revela primero a Dios como creador. Esto no fue creado por una explosión. ¿Quién creó los átomos? ¿Quién los hizo explotar? Hace 50 años murió el primer ser dirigido por el diablo para creer en esta teoría. ¿Sabe qué es lo peor? Era que era un sacerdote católico. Jules Lemaitre. Ya murió hace 50 años. Era astrónomo y era sacerdote católico. ¿Y trae una teoría de esas? ¿Estaba Dios en su corazón? Ni siquiera lo conoció. Ese no pasó ni con uno, nada, ni 6, ni 5, nada. Un sacerdote. Eso me muestra que la religión no es salva y que la religión no conoce a Dios. Por eso muchos como esta persona van a seguir preguntando: quiero acercarme a Dios, ¿qué hago? Y en las iglesias que tampoco tienen revelación con Dios, ora, hermana, lea la Biblia, hermana. Si el diablo estuviera sentado diría: me la leí toda. Y eso no me acerca a Dios. Porque los ateos también leen la Biblia, ¿ustedes sabían? ¿Y eso los acerca a Dios? Antes sacan textos para decir: mire, es que la Biblia así dice. Dicen más o menos que la Tierra tiene más o menos 14.000 millones de años. Pero nadie puede saber a ciencia cierta cuánto tiene la Tierra. O sea que nosotros no tenemos 6.000 años en la Tierra. Esa es la segunda creación que vamos a hablar, la recreación, porque la primera creación que Dios hizo no fue nosotros. Dios no creó el huerto de Edén y puso a Adán, lo metió, después le dio animalitos, y después de los animalitos dijo: y no ayuda idóneo para él. Entonces le creó una mujer de la costilla y dijo: esta se la llamaba varona porque pues salió de mujer, y fue la creación. Muchos creen que esa fue la creación, y esa es la recreación. Dios tuvo que venir a ordenar todo porque ya hubo una creación primera, y esos son los millones de años que estuvo esa creación acá.
y después venimos nosotros. Nosotros somos la segunda creación. En la primera creación de Dios, en lo que voy a hablar hoy, no entramos nosotros, no estamos nosotros. Porque de Génesis capítulo 1, versículo 1, a Génesis capítulo 1, versículo 2, hay millones de años. Hay millones de años. Entonces el solo versículo 1 nos muestra la primera creación, y pues hay otros libros que nos mandan a ella. Mira lo hermoso, un nuevo estudio de dos astrofísicos, Anunnaki Soni Bagnosi y Avi Joel, sacudió los cimientos de la cosmología moderna. Ellos argumentaron que el Big Bang es más un mito que una realidad. Sus investigaciones sugieren que el universo es eterno, o sea, nunca tuvo un comienzo, como la gente dice, que fue una explosión y ¡pum! Estoy hablando de astrofísicos. Muchos creen que Dios es un Dios eterno, pero eso tampoco los hace hijos de Dios. Los musulmanes creen que Dios es eterno. Los judíos creen que Dios es eterno. Los católicos creen que Dios es eterno. Muchos creen que Dios es eterno, pero no han entendido la eternidad de Dios. En 1927 o 29, porque no está bien claro, Albert Einstein desmoronó esa teoría a través de la misma ciencia. Y hay 4 cosas importantes que la ciencia misma hizo para que desmoronara la teoría de que esto fue una explosión. Primera, la primera ley de la termodinámica dice que de la nada no sale nada. La misma ciencia probó esto, que la nada no puede hacer nada. Entonces esta primera ley de la termodinámica a todos los científicos les dice que el Big Bang no existe. Ya con esto sería suficiente, pero siguen los necios. Lo segundo, que la materia no se crea ni se pierde, sino que se transforma. Esta es la segunda teoría de científicos. O sea que esto también demuestra que el Big Bang no existe. Eso que explotó algo no es cierto. Esto es a modo científico, mismos científicos han comprobado esto. Estaba leyendo algunos relatos y algunas biografías y dice que muchos de los científicos ateos, sus familias han dicho que al final han aceptado a Cristo Jesús. Sabían que hubo un astrónomo, eso fue hace muchos años, que con un telescopio que mira más allá, lo más lejos, y eso fue hace como 20 años más o menos, porque la ciencia ha aumentado y esto no había antes, y él logró ver, y dice que cuando desarrollaron este aparato para poder ver más allá, dice que lo único que vio fue una cruz. Es increíble. ¿Saben qué forma están los cromosomas de nosotros en el cuerpo? En cruz. Esas teorías, eso me gusta porque yo a veces digo, Señor, esperen tantico. ¿Han escuchado la teoría de si fue primero el gallo, la gallina o el huevo? ¿Cierto? Uno diría que primero la gallina, ¿cierto? Porque puso el huevo. Pero si fue primero el huevo, ¿dónde está la gallina? Y ahí empieza la locura. Para que una familia exista, mamá y papá, no mamá y mamá, y papá, no, mamá y papá, para que una familia exista y se reproduzca, ¿sí? Está mamá, está papá. Para que una familia se reproduzca y tenga más hijos, ¿de dónde salen los hijos? ¿De papá o de mamá? De mamá. Pero cuando usted ve, eso es la ciencia, la biología. Pero cuando usted ve la Biblia, no fue el hombre que salió de la mujer, sino la mujer que salió del hombre. Y esto es interesante. ¿Por qué tuvo que haber sido de este orden? Miren, la mujer tiene cromosomas
¿Alguien me ayuda? XX. El hombre tiene cromosomas XY. Entonces, como la mujer tiene solamente cromosomas XX, si yo saliera de una mujer, sería mujer, porque solo tengo cromosomas XX. Entonces la mujer tuvo que salir del hombre, porque el hombre sí tiene X y Y. Entonces la mujer tiene cromosomas X, el hombre tiene cromosomas Y. Es por eso que cuando yo tengo relaciones con mi esposa, mi cromosoma X, ¿cierto?, fue el que ovuló con el cromosoma X de mi esposa y nació mi hija. XX. Cuando yo volví a tener relaciones con mi esposa, mi cromosoma Y fue el que conectó con el óvulo de mi esposa, y entonces se creó algo que es cromosoma XY, un varón. Qué importante esto, ¿cierto? Y ahora creer que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres porque los mutilan y nos autopercibimos. Uno se puede, o ellos se pueden autopercibir de lo que se les pegue la gana. Lo que no pueden hacer es obligarnos a que uno vea que es realidad de lo que ellos están haciendo. Que se autoperciban de lo que quieran. Pero Dios creó varón y hembra. Punto. No creó nada más. Son cosas que uno no tiene que dejarse engañar. Mira lo hermoso de esto. ¿Por qué uno dice, no, es que el hombre sale en la mujer? No. Si desde el comienzo hubiese sido así, no habrían hombres, solo mujeres. X. Seríamos lo contrario a los pitufos, solo mujeres. ¿Ven lo importante de cómo la lógica de uno no es la de Dios? Cómo Dios es tan sabio en todo. Los millones de letras de cromosomas, nosotros somos como un software interno que tiene millones de letras. La sola vista tiene millones de letras. Ay, pero ¿quién lo hizo? Mi mamá. ¿Y por qué su mamá no pone una fábrica de ojos y deja que tanta gente no esté ciega? ¿Cuánta gente con diálisis? ¿Te hizo tu mamá? Pon que tu mamá haga riñones. Hágale que eso se vende y no tiene que matarse trabajando. ¿Quién me hizo mi mamá? La palabra dice que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Esto es importante para entender, porque a veces que yo vine producto de una violación, que yo vine producto de no sé qué, que yo vine y yo soy el gusanito y nadie me quiere y todos me odian, y se va para el psicólogo y el psicólogo, cuéntame tu nacimiento. No, yo nací en una violación, papá nunca estuvo conmigo, o mamá nunca estuvo conmigo, y yo he llorado y tuve un esposo o una esposa y me dejó, y fue, pobrecito, no, es que tú, y empiezan a pegarle al alma, y cuando no le pegan al alma, entonces le meten pastillitas, y eso ya es psiquiatría. Y creen que una persona profesional en la psiquis va a solucionar un problema que es del corazón no nacido de nuevo. Llévalo al especialista. Hay que llevarlo al especialista porque ¿por qué no lo llevan a Cristo Jesús? Sale más barato y es más efectivo. Yo no entraba a predicar, ¿qué hacemos? Segunda ley de la materia: no se crea ni se pierde, sino que se transforma. Esto no son palabras mías, esto es de científicos, ¿cierto? Para botar la teoría del Big Bang, y empiezo a estudiar Génesis capítulo 1. Usted dijo que en 5 domingos nos iba a dar los 5 estados, y veo que no. Digo mentiras. 3. Todo efecto tiene una causa, es una teoría científica. Todo efecto tiene una causa. Y eso me ponía a mí a pensar con esta teoría de autopercibirse. Es que yo me autopercibo mujer y yo soy así, tú me respetas y si sé cuándo y ta. ¿Qué tal si yo le digo a la fuerza de la gravedad, yo me autopercibo que tú no existes y me voto? ¿Qué pasa? Son estupideces, ¿sí o no? No, yo autopercibo que tú no existes. Votes y verá que la ley de la gravedad, usted podrá autopercibirse de lo que quiera, pero la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Entonces, por más que yo me autoperciba de lo que sea, hay leyes que Dios dejó que no se cambian. Miren, la ciencia las ha encontrado. Todo comienzo tiene una causa, y Dios no es una causa como la ciencia lo quiere ver. Dios es un efecto, porque fue el que causó que este universo existiera.
Esta se llama en la ciencia la ley de la causalidad, no casualidad, sino causalidad. Esta es otra ley que desmorona la teoría del Big Bang. Entonces, hay argumentos para que ustedes tengan en contra de los ateos. Hay otra, la segunda ley de la termodinámica, habla de que todo está en deterioro. Todo se está acabando, la Tierra se está enfermando, ¿cierto? La Tierra está dislocada también, 23 grados, está desviada. Por eso todos estos calores. Cuando entremos al quinto estado de la Tierra, vamos a entender por qué estamos así. Y eso es lo chévere de estudiar estos estados de la Tierra y saber por qué nuestra vida. Dios permite todo con un propósito, alabado sea el Señor, y todas las cosas ayudan para bien. Si somos nosotros los que nos hemos tirado a este mundo, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Cómo creer que todo lo malo viene de Dios? ¿Cómo no entender? Estos sermones lo único que nos muestran es que Dios es bueno. Dios es bueno. Todo está en deterioro. Por eso es que cumplimos un año y cada vez nos vamos más viejitos, nos vemos más achacaditos. Porque esa es la ley de la vida, dicen, es la ley de la vida. ¿No han escuchado eso? Esa es la ley de la vida. Y uno tiene que nacer y morir, es la ley de la vida. No es la ley de la vida. Es la ley que el hombre se forjó por el pecado. Porque Dios nos hizo eternos. Se los voy a demostrar. Nosotros somos eternos desde que nacimos. Ya hay eternidad. Cuando un niño le entra la ciencia del bien y del mal, cuando sabe que es pecado y es malicioso y no quiere cambiar eso, ya es borrado del libro de la vida. Ya, Charlie Pingüín tiene que buscar salvación, tiene que aceptar a Cristo Jesús, tiene que arrepentirse de sus pecados, ¿cierto? Entonces, esa persona es eterna también, pero su eternidad, se los voy a mostrar, es en el infierno, no como los adventistas dicen que se fulminan. Y no hay infierno, no hay tormento. Si no hay tormento, no hay infierno, no hay castigo, los adventistas ¿para qué se congregan y para qué tratan de cambiar su vida? Pregunta, tipo Condorito. ¿Pero? Porque no creen en el castigo eterno. La vida eterna para nosotros, los nacidos de nuevo, somos eternos de nuevo, somos nacidos de nuevo. Cuando entró el bien y el mal, ahí estaba. Si nos hubiéramos pasado para el papayo, hubiéramos ido para el infierno. Gracias a Dios no hemos pasado al papayo, Cristo llegó a nuestra vida, nacimos de nuevo y nuestra eternidad es con Dios, pero todos somos eternos. Para arriba o para abajo, como el yo-yo, pero todos somos eternos. Nadie muere, nadie se fulmina, nadie se desintegra, nadie las partículas, nadie, nada. Tantas creencias que no son. Mira, en 1941, todo es el último siglo porque la ciencia ha aumentado, los científicos dijeron que si el Big Bang es cierto, deberían haber partículas de esa explosión que demostraran que hubo una explosión. No han encontrado nada. O sea que la teoría del Big Bang, chao. Juan capítulo 1, versículo 1, es increíble como un discípulo, el discípulo amado que se le recostaba al hombro a Jesús, que tuvo tanta revelación, muestra la eternidad de Jesús en un versículo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio Jesús ya estaba. ¿Cómo así que María es el hijo de él? Es madre de Jesús. Y hay algo que también yo he aprendido mal y que Dios me ha venido enseñando. ¿Han escuchado ese término que Dios es 100% hombre, 100% Dios? ¿Sí lo han escuchado? Eso es antibíblico. Si yo digo que Dios es 100% hombre, no hay cabida para la divinidad de Dios. Y si digo que Dios es 100% divino, no hay cabida para la humanidad de Dios. La palabra correcta es en 8 días se le dijo. No, mentira. La palabra correcta es: Dios es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No tiene porcentajes. Entonces Dios, en su divinidad, verdaderamente Dios,
se despojó de su deidad, Filipenses nos lo muestra, y se hizo hombre, se encarnó como hombre. No fue creado como hombre. Jesús no fue creado como hombre. Él no es creación de Dios. Esto a mí me explotó la cabeza. Yo, ¡pum! Porque es que nos haría igual a ellos. ¿A quién ellos estoy hablando? Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo hagamos. Para los unitarios, los muchos que no creen que dicen que son hay Dios por un versículo. No, son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mira lo hermoso de esto, que a veces cuando uno más se pone a estudiar, uno dice, wow, no, ¿cuánta revelación hay que uno no conoce? ¿Cuánta revelación hay? Uno llegará al cielo y dirá, ¿cuántas veces pasó ese versículo por ahí y no lo entendí? ¿Cuántas cosas no entendemos? Entonces, Jesús no es creación de Dios Padre, ¿entendemos? Él no es creación, porque Él es Dios. Él se encarnó, Él mismo se despojó, eso dice mi Biblia, la que yo leo. Él se despojó a sí mismo de su deidad, haciéndose en semejanza al hombre, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Por lo cual Dios le dio la autoridad para que toda rodilla se doble en el nombre de Él y todos los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, eso dice Filipenses, es lo que yo leo. Entonces Jesús mismo se despojó de su deidad porque tenía que ser como hombre, y esa divinidad, verdaderamente divinidad, se vino y se encarnó como hombre, fue verdaderamente hombre, porque cuando Él estuvo como hombre no estuvo su divinidad en Él, sino en la cruz, cuando le clavaron, valga la redundancia, a los clavos, hubiera hecho ay, te duele Jesús, pero si estás ay. No, Él era hombre. Él se despojó de su deidad porque tenía que mostrarnos que encarnándose a nuestra semejanza sí se podía caminar, cumplir la ley. Solo Él lo pudo hacer. ¿Entendimos eso? ¿Alguien lo entendía diferente? Él no es creación de Dios aunque sea hombre, y si no es creación de Dios mucho menos es hijo de María. Porque todas las personas vienen a este mundo a través del vientre de una madre, y para que Jesús fuera semejanza de nosotros los hombres tenía que venir a través del vientre de una madre. Pero como Él es sin pecado, esta mujer tenía que ser virgen. Pero no podía venir esperma de hombre, porque el pecado viene ¿en dónde? En el hombre, en el cromosoma Y. Ahí es donde se transmite el pecado. El primero que pecó, de ahí transmitió el pecado. Entonces, el hombre, cuando tiene un hijo, él es el que transmite el pecado. Ahora, cuando ya la mujer tuvo la relación sexual con el hombre, ya también está pecado. Inclusive antes, porque igual es hecha por... Es hecha, sí, ya viene, cuando una persona nace, viene con naturaleza pecaminosa. Pero cuando ya entiende el pecado, es pecadora. Porque un bebé no es pecador. Viene con naturaleza pecaminosa. Y como no lo entiende, por eso es salvo. Por eso no se pierde. Y esa mentira que después entramos nuevamente a herejías, de que los niños tienen que bautizarse porque si no se van para el infierno. Les enseño de dónde sacó esto la iglesia tradicional y cuánta plata sacó de estas creencias. Ay, pero los cristianos sí que piden plata. ¿Cuánta le han quitado a los católicos? Nos han quitado. Génesis capítulo 1, versículo 1 en el principio. Creo que no sé, en la tierra. Bueno, démosle un ratico más, ¿sí? ¿Vigilia o...? ¿No? ¿Vigilia? Listo. No, mira, es que esos temas es muy importante y a veces yo mismo me hago preguntas a mí mismo y yo les digo a Dios que me las ayude a responder. ¿Por qué? Porque son preguntas que yo creo que la gente trae. Entonces, por eso a veces me demoro en un sermón. Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a la palabra. Aunque lo que yo he hablado es palabra.
Porque es que hay unos que se paran ahí, no han ni un versículo y hablan y cuentan la chocoaventura, decía un pastor, un tremendo maestro que tuve, y nunca hablan de la palabra. Entonces yo he hablado sin abrir la Biblia, pero yo he mencionado muchos versículos. Estamos en eso, ¿cierto? Entonces, Génesis 1, capítulo 1, algo que la ciencia no ha podido demostrar es cómo inició el tiempo, cómo se creó el espacio y cómo se creó la materia. No saben. Y Génesis capítulo 1 nos lo enseña. En el principio, ¿cuál principio? Ese principio nos está hablando de un tiempo. ¿Quién creó el tiempo? Dios. ¿En el principio creó quién? O sea que el tiempo, ¿quién lo creó? Lo que la ciencia no entiende. Creó Dios los cielos, o sea, el espacio, y la tierra, la materia. Lo que la ciencia quiere preguntar: ¿quién creó el cielo? ¿Quién creó las tierras? ¿Quién creó el aire? ¿Quién no? Génesis 1:1 lo dice. En el principio creó Dios todo lo que usted ve. O sea que no hay teoría de Big Bang. Si fuera que este libro de la Biblia se hubiera sacado hasta ahorita, y dice: la gente ya tiene revelación y todo, sacaron ahí que Dios creó. Pero por el amor de Dios, esto lleva 6.000 años. Dios se lo reveló a Moisés 1.000 algo años más adelante para que lo escribiera. ¿Cómo lo iba a saber? ¿Cómo no creer que Dios existe? ¿Cómo no creer que Dios es real? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Dios creó tiempo, espacio y materia. Antes de esta primera creación solo existía la eternidad. Tito capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, no de todos, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, según Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios mismo se prometió a sí mismo como Trinidad que nos iba a dar una esperanza de darnos vida eterna. ¿Estoy dándome a entender? Un solo versículo. Lo que Pablo le está enseñando a Tito. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol, conforme a la fe. Esto solo se entiende por fe. De los escogidos de Dios. Si tú has nacido de nuevo, eres un escogido, una escogida de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En vez de desarrollar el gigante que hay en nosotros, tenemos que aprender a conocer el de Dios. Ya les voy a mostrar. En la esperanza de la vida eterna. Miren, conforme a nuestra fe y el conocimiento de la verdad, que es según Dios, hay una esperanza de vida eterna, la cual Dios no miente y nos prometió desde antes del principio de los siglos. Antes de que los cielos fueran formados, la primera creación, Dios ya había prometido que nos iba a dar vida eterna. Dios ya sabía que la primera creación iba a fallar. Dios ya sabía que su segunda creación también iba a fallar. Y Dios trajo un plan de redención. Y Dios sabía quiénes íbamos a pasar a la eternidad desde un principio, porque Él es el principio y el fin. Un texto mal dicho, porque en el original no es el principio y el fin. Porque si Él es el principio, quiere decir que sí hubo un comienzo. El original dice: Él es el eterno principio y el eterno fin. Entonces, ojo con decir: Él es el principio, el alfa y la omega. Él es el eterno principio y el eterno fin. Mire, antes de que comenzara el mundo, Dios no miente. ¿Hay cosas imposibles para Dios? Sí. Es que para Dios no hay nada imposible. Ay, hermano, usted es un hereje. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Yo me voy de esa iglesia. Sí, para Dios hay cosas imposibles. Y una de esas es mentir. Dios no puede mentir. Dios no miente. Y Él prometió. Ahora, ¿usted cree que Dios cumple lo que promete? Claro. Nos dio una esperanza.
¿Ustedes saben de dónde viene esa palabra de la esperanza, lo último que se pierde? Eso lo enseñé en un devocional. La caja de Pandora. ¿No? ¿Nadie? Señor, oremos para terminar. Padre de gloria, es un mito que hay. Y no se lo va a enseñar. Y ahí es donde sale lo último que se pierde, la esperanza. ¿Qué quiere decir que nosotros hablamos devocional? Tinglis. La esperanza de la vida eterna. Fe tiene que ver con fe y esperanza. O sea, fe y esperanza, las dos son fe. Porque la fe es el hoy, pero proyectado hacia él. Certeza de lo que. ¿Y convicción de lo que? Yo no veo lo que creo, pero sé que algún día viene. Entonces la fe me hace mirar hacia Cristo, lo que me promete, pero tener la esperanza de que algún día vendrá. O sea que todo el que tiene esperanza tiene fe. Todo el que se desespera y no espera y no cree, ¿tiene falta de él? Sencillo. Clase primera de primaria. No, esto es párvulos. Esta es más fácil, pero a veces no entendemos esto. Guardar la esperanza en las promesas de Dios, guardar la esperanza en lo que Dios ha dicho, que sabemos que no miente, es tener fe. Ay, usted no tiene fe, usted no cree en Dios porque usted no, mire, hay tantas cosas que Dios me ha prometido y que yo aún las tengo en mi corazón, que tal vez no las vea. Abraham no vio muchas promesas en su vida, Isaac tampoco, Jacob tampoco. Ellos muchas promesas no las vieron en su vida, pero sí se cumplieron después de que ellos murieron. No quiere decir que no se cumplan, quiere decir que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Entonces Tito dice que nos prometió esperanza de la vida eterna. Adventistas, testigos de Jehová, otros herejes que no creen en la vida eterna, en la exterminio, creen en la vida eterna, pero en el exterminio eterno. No existe. ¿Cómo así que nos extinguimos? Todos somos seres eternos, los ángeles y nosotros los humanos. Los ángeles también son eternos. La primera creación, yo creo que no alcancé a ir hasta allá, pero los ángeles es la primera creación. La primera creación es donde Dios crea los cielos, la tierra, los ángeles, las estrellas, las galaxias, los tres cielos. Porque en Génesis, cuando Él nos trae de ahí de para allá, Él ordena, separa, pero Él no crea. Y eso es lo importante de ver cómo la Biblia, es que algunos pastores decían, no tenemos solo 6.000 años, vamos para el milenio, para los 7.000 años. No, sí hay 14.000 millones de años, creo que leí, aproximadamente. Si no, cada alguien te escucha, ay, mentira, no, 17, él no sabe. No, digo cifras que más o menos de algunos científicos dicen que más o menos aproximadamente. Puede que haya más, quiere decir que hay billones de años. Desde que Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros estamos disfrutando la creación humana hace 6.000 años. Pero esos fueron creados hace billones de años. ¿Cuánto tiempo lleva esta tierra? ¿Cuánto tiempo tuvo Luzbel para estar aquí en la tierra? Lo vemos el otro domingo entonces. ¿Cómo estuvo aquí en la tierra? ¿Qué hacía Satanás? Su caída no fue del cielo, su caída fue desde la tierra. ¿Cómo convenció a los ángeles, que hoy en día son demonios? Hay una diferencia que yo enseñé en el 2020 en clases virtuales acerca de serafines, querubines, ángeles, arcángeles, que era lo que hacían cada uno, porque algunos tienen cuerpos, porque algunos no tienen cuerpos, cuándo perdieron sus cuerpos, en dónde perdieron sus cuerpos. Todo eso es importante. ¿Sí ve por qué es importante venir a la iglesia? Y no tanto desarrollar el gigante que hay en ti. Empodérate, hermana. Para que puedas mandar a tu marido. Dijo, si está revoltoso, para afuera. Te están esperando 3 afuera. ¡Amén, hermana! ¡Aleluya! Y dice, hermana, si supiera la iglesia donde fui.
sea, pastor tiene una unción así del diablo. Entonces, solamente les voy a mostrar un poco qué es la eternidad hoy, para concluir. ¿Qué es la eternidad? Porque creemos que la eternidad es un tiempo lejano, ¿cierto? Como sinónimo. Entonces, recordemos, como para entrar aquí. De este bafle para allá es la eternidad. La primera creación que yo estoy hablando inicia acá. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá, ¿el principio de qué? De un tiempo cronológico que va de aquí para allá. No hay tiempo, no hay reloj. El Señor dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como Un día. un día. Aquí no hay tiempo. Entonces aquí cuando crea los cielos y la tierra inicia el tiempo cronológico. Millones de años, ¡pum!, viene la caída de Satanás. Aquí el Señor tiene que volver a ordenar todo, crea el huerto del Edén. Ya sabemos que hay de para allá. Y empieza de aquí para allá, 6000 años hasta el día de hoy. Falta un año más, o 1000 años, que es el del milenio, después de que Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, Satanás, la muerte, todos sean arrojados al lago de fuego y azufre. Los últimos que van a salir después del milenio son los no convertidos. ¿Dónde están ellos? No van a tener castigo eterno. La Biblia dice que ellos serán levantados también para el juicio del trono blanco y serán lanzados. Ya no van a decir, bueno, a ver si de pronto alguno de estos pasa raspando. No, ellos ya no. Porque los primeros muertos que resucitan son en Cristo, según la carta tesalónica, según Mateo, según muchas referencias, que son los primeros que se van a despertar. Después los que estemos vivos, seremos arrebatados en una nube, seremos llevados al cielo, ¿cierto? Yo creo en esto, hay muchas iglesias que no creen. Muchos pastores que ustedes encuentran en las redes escuchando, no creen en el rapto de la iglesia y creen que vamos a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Lo siento por ellos. Pero yo sí creo que nos vamos en un rapto. Yo sí creo que este tiempo es la última semana de lo que Dios le profetizó al pueblo de Israel en las 70 semanas de Daniel, y que queda solamente una, que es el día de la ira de Jehová, cuando ellos van a tener que afrontar eso. Obviamente los que estén allí también van a pasar ese trago amargo, pero creo que después del trono blanco se acaba el tiempo cronos. Aquí se acaba el tiempo cronos y volvemos a la eternidad. ¿Dónde vamos a vivir? Dicen, nos vamos para el cielo. No nos vamos para el cielo. La nueva Jerusalén desciende. Estos cielos y esta tierra, como están infectados de pecado, porque los cielos y la tierra están llenos de demonios, principados, potestades, huestes de maldad, gobernantes de las tinieblas, que no los vemos, pero existen. Entonces todo esto va a ser destruido, va a ser limpiado. El Señor echa cloros y desinfecta, y cuando desinfecta trae su nueva casa para nosotros. Juan la vio descender por revelación. Entonces viene, ahí después estudiamos un poquitico la Nueva Jerusalén, las medidas, lo que tiene, lo que dice, cómo será eso, más o menos lo que podemos ver. Y ahí va a ser nuestra eternidad, aquí en la tierra. Es aquí en la tierra. Entonces este es el tiempo, nosotros nos vamos para la eternidad, y allá hubo eternidad. El Señor empezó un tiempo cronológico y lo termina acá, después del milenio. Ya no hay reloj. Nos vamos para la eternidad. Isaías 57, 15 nos muestra dónde habita Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? En la eternidad. Allá es donde nosotros vamos a habitar. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 es donde nos dice que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. Pero entonces, ¿qué es la vida eterna? El Señor nos lo responde acá, todo bonito.
Juan capítulo 17, versículo 3. Si usted se pregunta, ¿qué será la vida eterna? Míralo acá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Toda la vida nos pasaremos conociendo a Dios. Dios tiene tantas cosas que enseñarnos que no, miles de años yo creo que no son suficientes. Por eso es que Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y muchas cosas que no sabemos, hay respuestas que no tenemos, hay cosas que creemos. Yo cuando hablo con alguien, yo le digo, yo creo por lo que, pero no me llega hasta allá la revelación en mi mente tan finita de poder conocer la plenitud de Dios, porque es imposible. Pero ¿qué es la vida eterna? Pasarme la vida conociendo a Dios Padre y a Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Querían saber qué era la eternidad? Es esto. Pero no, ¡ay, qué aburrido! No, cosas que uno vio, Dios no han oído, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Mira, hay cosas hermosas que nosotros no sabemos. Mire tanta tecnología que hoy en día hay. Y uno dice, wow, qué pepas son manes. ¿Cómo es? Eso no es nada para lo que nosotros vamos a ver allí, para lo que nosotros vamos a vivir, para lo que vamos a experimentar. Tantas cosas. Entonces, si la vida eterna no comienza de aquí para allá, yo no tengo que esperar el milenio para saber que soy eterno. La eternidad comienza cuando yo acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si la eternidad es tener conocimiento acerca de Dios y de Jesucristo en mi vida, entonces ¿será que sí es importante una iglesia? Yo creo que Dios es a mi manera y Dios está en todos los lados. Ajá, pero entonces no eres eterno, porque el Señor me está diciendo que si eres eterno, naciste de nuevo, tú debes estar buscando el conocimiento de Dios Padre y de Jesucristo. Ah, sí, yo leo la Biblia, no fue el orden que Dios dejó. O pregunto, mi hijo, Mariana, y muchos se gradúan ahorita porque estudiaron, fueron a un instituto y lo vieron, ¿cierto? ¿Será que en el grado aparecen 50 niños más y dicen, yo también me gradué? ¿Nunca te vimos acá? Ah, yo me gradué a mi manera. ¿Existen? ¿Y por qué creemos que si vamos a ir al cielo? Porque creemos en Dios a nuestra manera. Dios está, allá me hirieron en la iglesia, allá me dijeron, yo era un patito feo, todos me oían y me comía un gusanito y no sé qué. Eso no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. Porque si alguien lo oyera es un hombre, no es Dios. Pero pretender yo que yo no necesito una iglesia local, entonces Dios lo hubiera dejado pastores. Porque lo que hacemos en una iglesia y en tantas iglesias hermosas que hay, que predican la verdad y que están aprendiendo de Cristo. ¿Qué hicimos hoy? ¿Alguien aprendió algo hoy? Esa es la vida eterna. Hoy tuvimos un poquito de vida eterna, porque tuvimos conocimiento de Dios Padre. Hoy conocimos que es creación. Por eso es tan importante una iglesia. Claro, si van a que les profeticen, si van a que les piden siembras, eso no es una iglesia. Pero en todo lugar donde hablen de Cristo, que es la verdad, y cada día salgamos con nuestra mente aprendiendo algo, estás viviendo la vida eterna. Porque el conocimiento de Cristo no empieza con los que se la pasan durmiendo en la casa y cuando Cristo venga dice, yo estuve tocando la puerta como 40 años, usted no quiso. Ay, Señor, qué pena, es que yo la verdad no creo en las iglesias. Yo creo en ti. Miren las redes y verán lo que dicen. Yo por eso no creo en pastores, no creo en la iglesia. Yo tengo una relación con Dios. Venga, ya le van a decir a Dios, es que yo no creía en eso, pero yo creía en ti, Señor. Ay, uy, es que esas iglesias eran tremendas. Suba, hijo, que es una eterna para allá. Eso sería un mal padre. ¿Ven la importancia de la iglesia local? ¿Ven la importancia de tener un don ministerial? ¿Ven la importancia de tener un lugar donde aprendamos del conocimiento de Cristo? Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Y yo conozco a Jesucristo y al Padre solamente por relación del Espíritu Santo cuando nazco de nuevo y entra en mi vida. O sea que aquí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el conocimiento de ellos, porque el Espíritu Santo es quien me revela, es que yo empiezo a vivir mi vida eterna.
No es tan fácil vivir una vida sin Cristo, no es tan fácil vivir una vida sin congregarse. Se lo digo yo personalmente, que después de salir herido de una iglesia, mi vida no fue la misma. Porque culpé a Dios por lo que hacen los hombres. Y Dios no tiene nada que ver. Por eso pienso yo que a veces, y me equivoco y me pueden juzgar, pero a veces veo que hace más fuerte el trabajo del diablo en la iglesia que los mismos hijos de Dios. Porque uno puede predicar, no puede enseñar, no puede redarguir, corregir, instruir, y no hay obediencia. Pero el diablo viene y le dice: mire esto, bonito, y mire esto lo que digo, y mire esto, ¿con qué autoridad se cree? Y esto no sé qué, pero si este es igual que yo y no sé qué. ¿Quién ganó la pelea? El diablo. Porque yo le aseguro que toda persona que en cualquier iglesia se va, no se va a tener una mejor relación con Dios. Se lo aseguro. ¿Por qué usted me puede asegurar eso? Porque si fuera a tener una mejor relación con Dios, no se iría, porque Dios le mostraría que ese es su lugar. Respuesta contestada. Por eso sé que se va tal vez de Guatemala a Guatemala. Qué tristeza que a veces tenga más convencimiento en una iglesia lo que el diablo hace que lo que los hijos de Dios podemos hacer. Quiero invitarlos a que se pongan en pie. Vamos a terminar. Quiero invitarle a que cierre tus ojos y vamos a orar. Y esto es para nosotros reflexionar. No quiero que me respondas ahí en tu mente con tus ojos cerrados, porque es solamente tú y Dios. Si audiblemente no quieres decir nada, no lo digas. Si solamente lo quieres decir en tu mente, dilo. Dios lo conoce, yo no necesito conocerlo. Pero estoy seguro, estoy más que seguro, yo me equivoco, claro que sí, pero estoy más que convencido que casi la totalidad de los que se congregan acá han querido irse de este lugar. Por X, por Y lugar, no hablo solo de este lugar. Todas las personas que se congregan en una iglesia cristiana siempre tienden a tener la motivación equivocada de apartarse de ese lugar. Y yo quiero invitarte a ti, allí con tus ojitos cerrados, a que tú realmente pienses junto con Dios. Tantas mentiras que el diablo ha puesto, tantas mentiras que el diablo ha dicho, y cuántas batallas el diablo ha ganado. En vez de un domingo venir a recibir de Dios, recibir palabra, como venga. Pero a veces le creemos más al enemigo. Y todo el trabajo que hacemos como siervos de Dios, como ministros, los servidores, todo el trabajo que hacemos es en vano, porque le creemos más al diablo, creemos más las mentiras de él, las artimañas, y nuestra relación con Dios se pierde. ¿Hasta cuándo le vamos a dar lugar al diablo? ¿Hasta cuándo vamos a creer en sus mentiras? ¿Hasta cuándo no vamos a entender que si mi relación firme está con Dios, yo avanzo en el conocimiento? Yo no necesito un lugar donde me den palmadas, no necesito un lugar donde me aplaudan, no necesito un lugar donde me estén llamando 50 veces al día. Aquí hay familias que se han ido porque yo no las he llamado. Perdónenme, yo también tengo un hogar, yo también tengo una vida, yo también tengo un trabajo. Yo no vivo de la iglesia y trato de dar lo mejor para esta casa de oración. ¿Por qué siempre vemos lo malo? ¿Por qué siempre vemos el punto negro en la hoja blanca? ¿Por qué no podemos ver lo bueno? ¿Por qué no podemos ver que la eternidad está en conocer a Dios, en conocerle a Él? Y si hay un lugar donde me muestran a Cristo, donde aprendo de Dios, donde cada día recibo revelación, cuéstenos lo que nos cueste, estaremos allí. Por eso el Señor dice: permanecer firmes. Esto no es para todos. Este tipo de iglesias, esta entre tantas, no son de las que prometen casa, carro y beca. Esta iglesia es de la que promete que la esperanza que Dios dijo, el Padre no miente, Él la va a cumplir.
que si realmente nacimos de nuevo, un día todo dolor, todo llanto, toda lágrima será enjugada. No habrá muerte, no habrá tristeza. Las mejores cosas están por venir. Eso sí habla esta iglesia. Pero como la fe es algo que creo hoy y que pongo hacia adelante, puesto en mis ojos en Cristo Jesús, y como dijo Pablo, también tengo puestos los ojos en la carrera hacia adelante, prosigo a la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así también nosotros tenemos que entender que esto es una carrera que no es fácil. ¿Quién dijo que el evangelio era fácil? Que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir guerreando, que tenemos que seguir permaneciendo firmes, que tenemos que seguir creyendo, porque el que lo dijo, lo prometió y lo cumplirá. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque hoy aprendimos cuál es la vida eterna, conocerte a ti. Hoy tuvimos una pincelada de lo que es la eternidad. Hoy te conocimos a ti, sabemos que eres creador. Sabemos que tú creaste todo esto, Dios. Pero qué hermoso que nos mostrarás que tú no lo creaste como hoy está. Porque hoy esto es una porquería, como está este mundo. Tú no lo creaste así. Y puedes creer que todos los días con un propósito. Cuando todo lo que has hecho eres bueno, Dios. No hay otra manera. Hoy te pedimos perdón, Padre, por palabras que hemos lanzado hacia ti, por también dejarnos creer del enemigo y por no seguir avanzando en el conocimiento tuyo en nuestra vida, Dios, para poder disfrutar esa vida eterna desde ya, Dios. Qué rico es anhelar algo, porque cuando lo tenemos lo disfrutamos de la mejor manera. El que todo lo tiene no disfruta lo que tiene porque siempre lo ha tenido. Pero en fe anhelamos tantas cosas que no tenemos y que tal vez hoy decimos: Dios, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que luchar con esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que aguantar esto? ¿Sabes? Entre más duros los golpes que vienen del mundo, del diablo, de la vida, de nosotros mismos que nos golpeamos, mejor vamos a degustar lo que Dios tiene para nosotros, porque vamos a ver ese cambio hermoso, que todo lo que hoy sufrimos, cuando estemos allí ni nos acordaremos. Qué hermoso solo reír, solo gozar, solo vivir, solo disfrutar, Dios. Por eso, gracias, Padre. Hoy oro, Padre, para que tu bálsamo, Dios, esté sobre nuestras vidas, para que descansemos en ti, para que sigamos luchando, Dios. Esa es la tarea, seguir luchando, seguir perseverando, seguirle dando, Dios. Nadie dijo que fuera fácil, pero sí nos dijiste que era cierto y que tomado de tu mano sería mucho mejor. Gracias, Padre bendito. Bendigo este tiempo, Dios. Bendigo cada vida, cada corazón, cada familia, cada emprendimiento, Dios. Ya culminando este año, lo que vendrá el otro año, Dios. Que podamos ser guiados por ti, que tomemos las mejores decisiones. Gracias, Padre bendito. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, trabajos. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendición del cielo para todos. Nos vemos el otro domingo.